Feliz día, feliz día, feliz día, nuevamente con ustedes en este seminario El Poder está dentro de ti. Estamos haciendo cada lunes, 19 horas argentinas. Para poder verlo y accesarlo en vivo, deberán solicitar el link de acceso. Bien, este seminario es una gran oportunidad, como bien habíamos dicho, para aumentar la autoestima, aprender a amarte y vivir en armonía. Yo soy Paola Andrea Luz en las redes sociales. Paola Andrea Lombardo es mi nombre biológico. Y hoy vamos a seguir con esta gran oportunidad para aprender a amarnos. Dentro de tu mente están todas las versiones de ti. Si dejas de lado las distracciones y mira en tu interior, descubrirás tu mejor versión. Al entender esto, podrás vivir de acuerdo a ella en tu vida real y crear tu propio cielo. El poder está dentro de ti. Bien, como ya vimos, esta es una gran oportunidad para transformar tu vida. El único requisito es ser perseverante, seguir adelante y tener las ganas de aprender y sobre todo transformar tu vida. Esta es una oportunidad para reprogramar nuestra mente a través de ejercicios prácticos. Es importante para este seminario tener un orden, un cuaderno y anotar todas esas cosas que sentís que te duelen, que te incomodan o las que el ego dice que no es verdad. Bien, como ya vimos las 4A, la aceptación, la amabilidad, la acción y amor. Es importante repasar las 4A porque estamos en un proceso donde elegimos transformar nuestras vidas y lo importante de estas 4A, que son los pilares para poder comprendernos, aceptarnos y transformarnos, es la aceptación como primer paso, aceptar que todo lo que vengo haciendo ya no sirve o no me está llevando a ninguna parte. La amabilidad conmigo, porque como bien comentaba, cuando estamos aprendiendo algo nuevo, somos como los bebés aprendiendo a caminar, a dar nuestros primeros pasos. Entonces tenemos que ser amables con nosotros mismos, aceptar que nos podemos caer, pero en el siguiente paso nos tenemos que volver a levantar, a tomar una acción, a decidir y sobre todo el amor. Y lo contrario, como bien hablábamos también, que vamos a repetir varias veces, lo contrario al amor es el miedo, es lo único, no existe otra cosa. Entonces, ante eso que nos dice que no vamos a poder, pongamos amor, pongamos amabilidad y aceptemos que estamos en un proceso y ese proceso requiere tiempo, perseverancia y sobre todo paciencia y amor. Para los que no vieron las 4A, está en un video aparte, ¿sí? Que donde repasamos las 4A, pero es importante tomar nota de esto, tomar nota de que es importante para poder aplicar en este nuevo proceso. Recuerden que somos las 5 personas que nos rodean. Vamos a elegir, acá tenemos 2 imágenes, unas que están distraídos, como mirando lejos, y otras donde están reunidos alegres, como juntos definiendo algo. Y es importante saber hacia dónde quiero llegar. Es importante las personas que me rodean. Como ya vimos el seminario anterior, lo que vamos a poder responder al finalizar estos 4 seminarios. ¿Qué me impide ser lo que deseo ser? ¿Cuál es mi barrera limitante? ¿Elijo cambiar o transformar? Eso es importante tener en cuenta porque muchas veces cambiamos de trabajo, cambiamos de lugar, pero no nos transformamos. Y la transformación verdadera es desde adentro. Solo de lo que eres consciente puedes elegir transformar, no hay otro. O sea, si yo sé que el agua me beneficia muchísimo
pero elijo seguir tomando otras bebidas no naturales, entonces no estoy solo creyendo saciar una necesidad que es la sed, pero no se está transformando nada en mí. Únicamente cuando elijo desde el ser consciente que soy, transformar, es la única manera de transformar nuestras vidas. Ya hablamos qué son los implantes, qué son las creencias, vimos y asociamos como un celular, ¿sí? Las aplicaciones que tiene, los programas que tiene, y muchas veces estamos como automatizados en esos programas. El otro día, viendo un video de este señor colombiano que es japonés, y da un ejemplo de una nenita que se cuestionaba por qué a la hora de cocinar un pescado se le cortaba la cabeza y la cola, y fue como interrogando, ¿no? Primero a su mamá, y la mamá le respondió porque lo hacía su mamá. Fue a la abuela y la abuela le respondió porque lo hacía su abuela. Hasta que llegó a la persona, a la bisabuela, y le dijo que el único motivo por que se le cortaba la cabeza y la cola era porque no entraba en la sartén, porque era muy chiquita. Y en realidad todos estaban haciendo algo automatizado, porque así lo vieron en la casa o así lo aprendieron. Y muchas veces lo tenemos nosotros en nuestras vidas porque simplemente aceptamos que es así, es implante, esa manera de comer o esa manera de vivir, esa manera de pensar, esas creencias que muchas veces nos limitan y nos hacen creer que nuestro límite es ahí, ¿no? El límite de nuestro movimiento, por decirlo de alguna manera, es nuestra ciudad. Y puede que más allá de nuestra ciudad estén más y mejores oportunidades. Y nunca es tarde para repensar. No quiere decir que esas creencias sean buenas o malas, simplemente se hicieron por automatización, por seguir una rutina. De cenar, por ejemplo, ahora está muy de moda o en auge el ayuno. Puede que en algunas personas funcione y funcione perfecto y les sirve para estar más liviano y limpiar y hacer una depuración, pero otras personas le termina como se van a los extremos y terminan por ayunar de manera intermitente muchos días y les lleva, ¿no? a un deterioro de salud muy, muy grave. Y en realidad nosotros no tenemos que, todo lo que escuchamos o todo lo que nos dicen, no tenemos que tomarlo como una verdad absoluta. Más bien es importante que te cuestiones. ¿Está bien esto que estoy haciendo? O sea, ¿me está llevando? Bueno, yo no soy, por ejemplo, a mí las frituras me generan una pesadez importante en mi organismo. Entonces, por lo general, en la casa de mi mamá todo es frito. Y yo desde hace un tiempo es como que ella como que me invita a comer, entonces yo elijo llevarme un tupper de otra cosa. O sea, elijo compartir con ella, sí, el almuerzo, pero comiendo mi propia comida. O comparto una vez cada un mes algo que ella lo hace frito. Porque en realidad ya mi organismo, como yo lo estoy comprendiendo, me encanta comer fritura porque mi mamá lo hace con mucho cariño y con mucho amor. Eso que a ella le agrada comer, no se cuestiona si está bien o mal comer fritura, simplemente lo come porque así le parece que está bien y está perfecto. Pero yo como persona adulta decido o me doy cuenta que cada vez que como frituras, eso me hace mal. Entonces, ese implante de comer fritura, que lo tiene mi familia, porque mi abuela, por ejemplo, en las noches hacía chicharrón, que es la parte
no sé cómo se llamarán en otros países, pero la parte de la carne donde ya está llena de como de mucha, tiene más grasa que carne, hacía chicharrón, como que lo freía, sacaba lo que quedaba de aceite, lo usaba para de grasa y esa carne, digamos, esa grasa que quedaba, lo comía como cena. Mi abuela, creo que no recuerdo bien, pero falleció de un infarto, donde no llegó la sangre o el oxígeno suficiente al corazón y eso le dio problema y ya no la pudieron recuperar. No volvió. Entonces es importante darnos cuenta que es lo que teníamos para comer, es lo que teníamos para comer. Pero hoy puedo elegir comer diferente, compartir, seguir compartiendo con mi familia una vez por semana, una vez por mes, pero saber que la fritura a mí no, mi organismo ya no lo procesa. Entonces es importante eso, saber que no cuestionar todo para mal, ni decir lo que están haciendo ustedes está errado, simplemente tomarlo como algo propio, como un cuestionamiento. Ok, ver cómo está tu salud, si hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por mejorar, o me quiero ver mejor, eso que estoy comiendo me está ayudando. Bueno, yo siempre estoy como muy pendiente de autoevaluarme, por qué camino voy y si estoy verdaderamente cumpliendo con lo que me propongo. Sin cuestionar afuera por qué se hace, sino cuestionarme yo si eso me hace bien o no. Tomar nota, es importante esto, tomar nota de las creencias y pensamientos que se repiten. A veces creemos que eso está bien o no, pero si nos pusiéramos a tomar nota, por ejemplo yo, cada vez que como fritura el otro día me siento mal, entonces voy tomando nota en mi cuaderno, ¿no? Voy, el día tal comí fritura y al otro día me sentí mal. O cené algo que no era para mí, entonces al otro día me sentí pesada, me sentí cansada, estuve descompuesta. Entonces es importante tomar nota. O me junto con tal persona, esa persona es amiga querida de toda la vida, nos conocemos desde que nacimos más o menos, y viene esa persona, conversamos, compartimos un té, un mate, una cena, un almuerzo, y cuando se va me siento cansada, me siento agotada. Y es ahí donde yo me planteo, ¿tengo que ver menos a esa amiga? O sea, me encanta su compañía. Lo disfruto muchísimo, podemos conversar de muchas cosas, pero ella se va y siento como que toda mi energía baja. Entonces, no voy a pelearme con la amiga porque me roba mi energía, sino voy a ser más cautelosa. Capaz no le invita a mi casa, sino le invita a un parque, a un lugar más abierto o a hacer cosas diferentes. Y es ahí donde voy a ir puliendo esas cosas que se repiten a diario, que siento que me traen problemas y siento que es una rutina que no disfruto. Bien, como bien hablábamos, todos los implantes, desde la creencia que tenemos, si tuvimos una infancia llena de amor, feliz, con todo lo que necesitábamos, con nuestros padres presentes, vamos a ver afuera eso. Pero si tuvimos, como la mayoría de las personas humanas, nuestros padres nos trajeron al mundo porque sí. Una vez le pregunté a mi papá, a mi padre biológico, papá, ¿por qué eras consciente cuando me concebías? Y me dijo, Paola, antes los nenes venían, no había esa cosa de prepararse o de cuestionarse, decir, voy a tenerlo o no lo voy a tener. Simplemente tu mamá quedó embarazada y ya. Lo mismo la misma pregunta le hice a mi mamá y la respuesta fue totalmente diferente. Me dijo, ya éramos padres de un varón y deseamos tener una nena. Entonces fuiste una bebé buscada porque queríamos la nena y fuiste concebida con amor.
Y me quedo con esa respuesta de mi mamá. Capaz lo dijo para no decir otra cosa o lo dijo para dejarme tranquila, pero elijo quedarme con esa respuesta de mi mamá para ver un mundo con niños felices, con niños concebidos con amor, con niños concebidos con ternura. Y sentirme así. Y siento que, comparada con mis hermanos, mi vida es mucho más llevadera gracias a que elijo pensar de esa manera. Elijo pensar desde el amor y no desde el sufrimiento, desde el abandono, desde todas esas carencias que tuvimos en la infancia, ¿no? Después, más adelante, voy a ir contando mi historia. Pero entonces, ¿qué implante elijo? ¿Qué implante elijo sacar? ¿Y qué aplicación, vamos a llamarlo así para hacerlo más un idioma más cercano? ¿Qué aplicación deseo descargar en mi mente y poder proyectarla, poder usarla? ¿Y qué implante deseo desinstalar? Ese es el fin de este seminario, es el propósito. Y a partir de ahí vamos a hacer la alquimia, que es una transmutación, es la transmutación mental. La única manera de recuperar tu poder es dejar el rol de víctima y hacerte cargo de tu vida. Esto también ya lo vimos el seminario anterior, pero es súper importante, dejar de culpar. Si no fui un niño deseado, a partir de hoy voy a abrazar a ese niño interior y voy a decir, yo puedo conmigo, ya soy adulto, ya soy adulta, voy a aceptar que no fui deseado, que no fui amado, pero yo voy a abrazar a ese niño y le voy a dar y lo voy a contener. O mismo llorar abrazados, porque nos enseñaron que llorar está malo, más a los varones, ¿no? Que el llorar es de cobardes, pero en realidad desahogarse, o sea, llorar es un desahogo que necesita nuestra alma. Recuerdo la noche más oscura de mi alma donde lloré, que al día siguiente uno no sabía por qué estaba llorando, simplemente las lágrimas salían desconsoladamente y yo no sabía por qué estaba llorando. Hasta que el día siguiente me levanté vacía, como liviana, es como que estaba flotando en el aire, y fui y me senté en un banco de un espacio público, y mis ojos estaban tan hinchados de tanto llorar toda la noche que no podía abrir los ojos. Y sentía que veía al mundo, a las personas que no las conocía, de manera totalmente de otra manera, con otros ojos. Y fue ahí que poco a poco sentí que me había como limitado a llorar porque sentía que estaba mal, porque sentía que era víctima de algo, que alguien me estaba haciendo algo y yo no podía llorar. Y en realidad muchas veces llorar o desahogarse es importante para poder darnos cuenta de que nadie tiene la culpa de lo que nos está pasando, nosotros somos los responsables, pero es una forma de desahogar. Entonces, transmutar eso, o sea, ya no soy víctima, me hago cargo de ese niño, de esa niña o de esa persona que decido abrazar, amar y seguir haciéndome cargo de mí misma. Bien, como bien decía, la única manera de transformar nuestras vidas es elegir desde el amor. Hay dos maneras de vivir, desde el miedo o desde el amor. ¿Y cómo vamos a amar algo que no conocemos? Entonces, este seminario es para hacer una introspección, para mirarnos adentro, ver eso que nos molesta, anotarnos eso que digo y analizarlo desde el amor, no desde el miedo. Abrir esa puerta a lo desconocido, a esas heridas que desde niño o ese llanto que desde niño dijeron, los nenes no lloran, o deja de llorar. Abrir eso, desahogarte y elegir
amarnos. Es la única manera para transformar nuestras vidas. Recordar que todo lo que vemos solo es un reflejo y una expresión de nuestras creencias. Porque en una misma situación hay dos personas que ven cosas diferentes. Por ejemplo, a mis hermanos, hay situaciones que pasan o que nos pasaron desde niño. Y hay cosas que mis hermanos vivieron que yo no. Entonces, como ellos evolucionaron, por ejemplo, cuando éramos chicos, yo era mi papá se fue de la casa, nos abandonó o decidió, o ya era su fin de ciclo con nosotros. Entonces mi mamá se hizo cargo de nosotros, pero estaba en una depresión tan fuerte que yo, como tenía 5 años, pero sentía que debía hacerme responsable de mis hermanos. Entonces me hacía como en mi mente, creo yo, porque era muy chiquita, hacía de mamá de mi hermana y de mi hermano. O sea, era como la autoridad. Y crecí, creo que hasta los 25 años, creyendo que yo era la mamá, la que tenía que decir qué hacer y qué no hacer en la casa. Hasta que decidí romper con eso y dejar ese rol que en verdad no me corresponde. Yo soy la hermana del medio y por ende también soy hija. Y dejé que cada uno hiciese lo que pudiese. Bien, contaba que cuando éramos chiquitos, mis hermanos, yo me iba con mi mamá, siempre era muy pecada mi mamá, y mi mamá se levantaba para ir, a la casa de mi tía, mi abuela, y mi hermano se quedaron durmiendo y yo me levanté y me fui con ella. Ese día en mi casa algo pasó que se incendió. Vamos a ver que en decodificación, en el seminario de los viernes, el incendio, el fuego, es la ira. Había tanta ira, tanto machismo, que la casa, la gran familia, el útero, se prendió fuego. Mis 2 hermanos estaban ahí adentro. Las casas estaban bien cerradas, estaban como no clausuradas, pero las ventanas tenían rejas como protección y la puerta no se abría. Entonces, gracias a Dios, actuaron los vecinos y mis hermanos salieron sanos y salvos de eso. Mi hermana, ella hoy es bombero. Entonces, ese hecho que le marcó, ella hoy decide cómo trabajar o sanar, no compensando eso que le pasó. Y como en cada situación hay personas que ven cosas diferentes. Mi hermano es totalmente otra cosa. Entonces, como cada uno, de acuerdo a la experiencia de vida, va tomando decisiones de acuerdo a eso. Entonces, aquí vamos a ver uno de los primeros ejercicios. Y como estudiantes de este seminario, como participantes, cuando el estudiante se convierte en mago, hay 2 magos. Hay un mago blanco y un mago negro. El mago blanco, de acuerdo a lo que piensa, dice y hace, transforma su vida. Y el mago negro, también de acuerdo a lo que piensa, dice y hace, se transforma en mago negro. Para entender el origen del problema y por qué surgen, vamos a ver que nos hace falta sabiduría. Se ignoran las leyes. Es decir, ¿por qué repito esto? ¿Por qué me pasa siempre esto? ¿Por qué me pasa? Bueno, a mí yo siempre decía, ¿no? No quería tener una relación formal con nadie porque sentía que esa persona me iba a abandonar como creía que había hecho mi papá. Entonces siempre es como que sentía que me estaba pegando esa persona y era yo quien me alejaba primero. Y en realidad yo decía, ¿por qué siento abandono si esa persona ni sabe lo que me pasó? Es más, ni contaba que mi papá eran divorciados. Y en el simple hecho de que yo pensaba, de acuerdo a esa creencia o esa experiencia que me había pasado desde chica,
me transformaba en una maga negra. Nunca terminaba por involucrarme sentimentalmente con nadie, porque justamente eran mis creencias las que me limitaban. A partir de entender de cómo funciona esto, a partir de aprender, estudiar, practicar, cada crisis lo vamos a ver como una oportunidad. Entonces, a partir de entender esto, cada crisis lo vi como una oportunidad para ver eso que se repetía en mí siempre, en todas las situaciones. Hasta, por ejemplo, creía que las personas, en este caso del sexo masculino, se acercaban a mí por una única intención, y era lo sexual. Y en realidad, a medida que fui cambiando de país, cambiando de mente, me di cuenta que no siempre las personas se acercan únicamente por eso, se acercan por otras cosas. Y otra de las cosas que me hacían ver era que me veía como un objeto, pero en realidad yo me vestía como un objeto, o sea, para atraer atención de ese tipo de personas. Y entonces, es todo lo que yo creía, lo pensaba y actuaba de acuerdo a eso. Tuve que pasar 1.000.000 de crisis para entender y comprender a través de la sabiduría que era yo quien atraía ese tipo de personas a mi vida. Personas que me iban a abandonar, personas que estaban conmigo pero no estaban, personas que me ignoraban, personas que estaban conmigo pero eran totalmente ausentes, no eran compañeros. A partir de entender que era yo quien atraía a esas personas, vamos a ver que es uno de los principios de vibración, me di cuenta que el conocimiento da poder. A partir de estar abierta a tener una mente receptiva, pude comprender lo que me estaba pasando. Y de maga negra, me transformé a maga blanca. Entonces, vamos a aprender a cómo identificar esto. Primero, vamos a darnos cuenta que repetimos todo el tiempo. Uno de los ejemplos que daban, que veía, era: ¿por qué chocas siempre con la misma pared? ¿Por qué siempre te estás dando con el mismo problema día a día, año a año? Porque tu creencia en tu mente, solo la única manera que te enseñaron a atravesar esa pared es chocando. Y en realidad hay otras maneras: saltar, desviarla o romper. Pero romper es mucho más difícil. Entonces, a la hora de enfrentar una crisis es importante tener sabiduría y hacerlo con amor. El problema ahora, la crisis que vamos a tener, que van a seguir surgiendo, vamos a mirarlo con otros ojos. Vamos a mirarlo con los ojos del mago blanco o maga blanca. Aprender de esa crisis, aprender que es una oportunidad. A ver otra vez el mismo examen. ¿Contaban? Las veces que repetimos algo que no estudiamos, o las veces que tuvimos que dar un examen una vez, 2 veces, 3 veces. Las personas que no estudian, lamentablemente creen saber, o creen que saben, o tienen una idea errónea. Pero la única manera de aprender es de eso que se nos repite, es entender que es una oportunidad y que el problema es la única oportunidad de aprender algo bueno y nuevo. Vamos a hacer un ejercicio ahora que es muy importante. El primer paso es reconocer qué pensamientos tenemos día a día. Hay pensamientos positivos y hay pensamientos negativos. Vamos a anotar en ese cuaderno que sugerí que tengamos para estos seminarios. Vamos a anotar qué pensamientos son los dominantes o repetitivos y entender que hay pensamientos positivos y pensamientos negativos, y que a veces no pensamos, pero a través de la ley de la vibración, de lo mental, también vemos noticias, escuchamos o hablamos con personas que
Por más que nosotros no estemos pensando en ese accidente, en esa muerte, en que todo está caro, hay personas que atraemos a nuestras vidas y nos vienen a decir eso. Vamos a entender, vamos a primero a clasificar nuestros pensamientos, ¿sí? Capaz lo hacemos una vez a la mañana, una vez a la tarde y una vez a la noche, pero cuando nos acordemos. ¿Qué pensamientos fueron los dominantes el día de hoy o repetitivos? Vamos a pensar que todo lo que se manifiesta en nuestra vida es porque le pusimos una carga emocional grande y un sentimiento de convicción. Es decir, por ejemplo, las cosas, hay cosas que son negativas. Vivir en Argentina es imposible. O es difícil o está complicado. Me repite siempre una amiga. Entonces yo trato con ella de no darle la razón, simplemente decir, hay que tener fe, hay que ser positivos, o le cambio de tema. Porque si yo le digo sí o le doy cuerda, ella como que se va a manifestar eso negativo que yo no quiero para mí, que yo no elijo. Entonces, y como ella está convencida, porque su vida es diferente a la mía, sus pensamientos son diferentes a las mías, entonces se genera una carga emocional muy fuerte. Y ella genera, cuando yo le digo sí está difícil, un sentimiento de convicción. Entonces, yo no quiero eso para mí, entonces digo, hay una técnica sencilla para anular eso, para cancelar esos pensamientos negativos. Entonces, yo dentro de mí, no se lo digo a ella, cancelo, como dando una orden. Cancelo, 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 3 veces. Y afirmo lo opuesto. Yo soy próspera, tengo suficiente dinero para vivir cómodamente. Lo importante es estar convencido de que no quiero eso para mí, por eso lo cancelo 3 veces. Y lo importante en este ejercicio es evitar el vocablo no. Entonces, vamos a repetir. La técnica es muy sencilla. Vamos a ver. Entonces, en nuestro cuaderno vamos a ver qué pensamientos o qué personas nos dicen qué cosas positivas o qué cosas negativas. Entonces, hasta un simple gracias a veces es negativo. Entonces, lo hacemos tan automático que no nos damos cuenta que no estamos intencionando. La gracia, estar en la gracia, que es estar en Dios. Entonces, vamos a ver, si alguien nos comenta algo en el trabajo, en la oficina o por mensaje, vamos a anotar ese pensamiento que como todos somos mente, lo atraje a mí, lo anoto. ¿Cuántas veces tuve qué pensamientos positivos, qué pensamientos negativos y cuántas veces lo repetí? ¿Y qué fue dominante? Si lo positivo o lo negativo. A partir de darnos cuenta que nuestros pensamientos son más negativos o algunos son negativos, vamos a cancelarlo. Al fin del día, ¿no? Tenemos nuestra listita de pensamientos negativos que pensé que el amor no existe, por ejemplo. El otro día salió algo así. Y para mí existe, pero no de la manera que nos enseñaron. Para mí el amor existe. Hay gente que cultiva flores y hay gente y tiene amor a ese oficio, cultivar flores. Hay gente que cocina riquísimo y lo hace con mucho amor, entonces es una forma de amor. Pero hay veces que la gente se quedó con una idea de amor, de telenovela, y nos dice el amor no existe. Y yo, dentro de mí, sin generar ninguna disputa con la otra persona, digo, cancelo, cancelo, cancelo. Y afirmo, yo soy amor. Yo soy amor. Y afirmo y me convenzo de eso. Lo mismo con lo del dinero. Hay mucha gente que en este momento no es creativa en el dinero, no tiene como que si no trabaja y no depende de un sueldo, cree que no hay otras formas de generar dinero y existen 1.000.000 de formas de generar la riqueza y ser próspero y tener el dinero suficiente. Únicamente hay que ser creativos. Entonces, yo veo, no sé,
los tiburones, que hay miles de gente emprendiendo, creando cosas, usando la inteligencia artificial para, bueno, hay un profesor, el embajador de la inteligencia artificial acá en Argentina, que tiene obras creadas con la IA expuestas en museos de artes del mundo. Y yo digo, ¡qué creativo! Es solo que hay que estar abierto a la abundancia que está en todos lados. Lo mismo la gente que vive en el campo. La gente que vive en el campo o en la chacra o tiene una tierra y tiene la creatividad o la voluntad o la fuerza de plantar cebollas, tomates, zapallo, batata, nunca va a pensar que es pobre. O sea, pobre comparado con qué. Entonces, o que no tiene lo suficiente, porque para comer un techo, sol, luz, agua, hay. Entonces, es importante ver dónde somos abundantes, dónde somos creativos para. Y eso donde no soy tan creativo para y tengo algo negativo, como en este caso, ayer decían, el amor no existe, cancelo, yo soy amor. Ese es el ejercicio. Vamos a hacerlo de nuevo. Cancelar los pensamientos negativos como dando una orden. Y se repite 3 veces. Cancelo. Y afirmo lo opuesto. Yo soy próspera, tengo suficiente dinero para vivir cómodamente. Evito el vocablo no. A partir de este ejercicio vamos a ir reprogramándonos a la abundancia, reprogramándonos al amor, soltando esos miedos, soltando esas creencias y viviendo de manera más armoniosa con nosotros, cuidando nuestras palabras, cuidando nuestros pensamientos y así actuando y siendo la persona que decidimos ser. Quiero, por ejemplo, en este seminario, la idea es recuperar ese poder. Recuperar el poder, pero no para ir a enfrentar o para hacer o para generar alguna guerra, simplemente para darnos cuenta que todo este tiempo ignoramos ese poder y lo que deseamos es ser una persona armoniosa, confiando en nosotros, recuperando nuestra autoestima y nuestro amor propio. Embellecer el espíritu no para otros. Es decir, ¿cómo recuperamos nuestra autoestima? Se dice que pasar más de 10 minutos frente al espejo es porque querés agradar a alguien y significa que tenés significa que tenés baja autoestima. Entonces, cuando decidimos tomar este paso de recuperar nuestro poder, no podemos vestir para otro, no podemos, o sea, tenemos que recuperar el poder, pero agradando a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, antes era una persona que vestía por ejemplo, tenía que ir a la oficina, me vestía de oficinista. Y ahora vamos a ver qué representa cada uno de eso. Pero tenía la ropa y era adecuada, pero me pasaba como mucho tiempo pensando o viéndome al espejo qué me iba a poner. Después de llegar a la oficina, una vez me pasó que me puse algo muy lindo y me dice una compañera que estaba vestida como pareciera como se levantó y para ella está bien, me dice, te vestiste muy linda hoy, pero no es el día porque hacía mucho frío y yo había llevado como una falda. La miro y no le digo nada, pero es porque yo me había vestido para agradar sin darme cuenta que hacía muchísimo frío y obvio que tenía razón, pero yo me vestí de oficinista para agradar sin tener en cuenta que capaz iba a pasar mucho frío. ¿Y cuántas veces nos vestimos así en invierno? Con ropa o con zapato que no nos favorece ese día. O la gente que se pone sandalias en invierno. Y yo digo, ¿será que no tendrá frío? ¿O no tiene otra cosa? ¿O cuántas veces nos vestimos para agradar? Y es ahí donde se evalúa
donde veamos que nuestra autoestima está baja, porque no confiamos, no tenemos seguridad en que lo importante es ser nosotros mismos y simplemente vestimos para agradar. A partir de vestirnos, como bien decía, atraemos ese tipo de personas. Bueno, en este caso, esta compañera como que le chocó verme como bien vestida y bueno, hizo ese comentario, ¿no? Simplemente tomarlo, yo no lo tomé como una ofensa, simplemente la miré. A veces es como que necesito pensar mucho para reaccionar. Entonces como que la miro, la sonrío o la ignoro. Entonces, las personas que atraemos, aprendemos por qué atraemos ese tipo de personas. Entonces, como yo vestía para agradar o atraer ciertas miradas masculinas, entonces eran las personas que me rodeaban, ¿no? Esas personas que solo, como yo mostraba, no mostraba mi ser, sino mostraba el parecer, atraía personas ficticias a mi vida, donde no generábamos un vínculo sano, donde nuestras relaciones simplemente eran muy superficiales, no terminaba por conocer a la otra persona, no me terminaban por conocer y eso generaba como una crisis porque como que yo no sentía eso que con el tiempo fui trabajando y sintiéndome yo misma. Entonces esos implantes que tenía desde chiquita, que tenía que evitar el apego porque esa persona en algún momento se iba a ir de mi vida, porque no entendía los fines de ciclo, sentía que las personas siempre tenían que ser eternas en nuestra vida. A partir de comprender eso, fui transformando mi vida, recuperando y eligiendo sabiamente quién deseaba ser. Y a partir de ahí, comencé a reunirme con otro tipo de personas, a vincularme con otro tipo de personas que no me elegían por lo que vestía, sino por cómo era. O simplemente a veces soy una persona muy tímida y me cuesta socializar, no sé, siento que me es muy difícil tener conversaciones superficiales, como qué frío que hace, qué calor que hace, esto. Entonces como que si no tengo una conversación, obvio que hay maneras, ¿no? Pero como si esa conversación sé que no me va a llevar a ninguna parte, directamente como que no trato de vincularme con ese tipo de personas que tengan ese tipo de conversaciones. A partir de elegir sabiamente fueron apareciendo otro tipo de personas a mi vida y fui conociéndome, reencontrándome con ese ser que estaba dentro de mí y siendo el tipo de persona que deseaba ser, eligiendo sabiamente. A partir de ahí ordené la casa del alma, es decir, fui la cirujana del alma, operando esa mente baja, o sea, ya no vestía para agradar, ya no me vinculaba con esa gente que no me sumaba a mi vida. Y es importante esto, ¿no? Darnos cuenta, ordenar la casa del alma. Esto es un significado metafórico para comprender que dentro de nosotros tenemos cosas que operarnos, por decirlo así, y es por eso que tenemos que ser nuestro propio cirujano del alma. Nadie va a venir, o yo no voy a ir a tu casa a decirte tenés que dejar de hablar con esa persona que no suma a tu vida, tenés que dejar de hacer eso que te hace mal. No, cada uno va a tomar el poder de su vida, va a tomar el control de su vida y va a decir, ok, esto ya no quiero, a partir de este mes, este año, voy a limpiar. Y la persona sabia, la mujer sabia, antes, me acuerdo que mi abuela limpiaba el patio con una escoba de hierbas. Y es por eso que puse esta imagen. La mujer sabia o el hombre sabio mantiene ordenado su ambiente psíquico. O sea, sabe qué suma, sabe qué resta.
Y a partir de ordenar nuestros pensamientos, o sea, anotar qué pensamientos tengo, si más positivos o más negativos, ver si esos pensamientos suman a mi vida. Y vamos a ir ordenando poco a poco, tomando nota con calma, repitiendo este video. Encontrar, y para poder hacer esto, hay diferentes maneras. Yo fui puliendo. Encontrar un espacio sagrado para ordenar y limpiar y purificar. Y esto lo debemos hacer con regularidad. Mantener claras y ordenadas nuestras ideas insólitas. Había veces que yo creía, como alguien les contaba, que tenía que tener, una cierta ropa para cierta ocasión. Y en realidad era algo absurdo, porque la persona que te ve en la calle, va a ser, ahora me estoy dando cuenta que, obvio, como vestía era la persona que atraía, pero es por eso que uno tiene que, darte cuenta que esa idea es absurda, es insólita, y volver a rever, a ver, cuál es la mejor manera, ¿no? Para poder prosperar. Limpiar esos pensamientos. Dice que dentro nuestro hay esos pensamientos que son como un espacio salvaje. Y para poder limpiar eso debemos encontrar un espacio sagrado. Muchas veces lo hacen muchas personas a través de la meditación, que es un espacio sagrado. Hoy escuchaba a una persona que decía, mi momento sagrado conmigo para reflexionar sobre mi día es me encierro en el baño y estoy 10 minutos a solas respirando conmigo. Y eso sirve, porque si tengo 5 hijos y mi marido y el perro y el gato, a veces es imposible tener un espacio, un momento para pintar, para tejer, para bordar, para salir con mis amigas. Entonces, como no tengo ese espacio por ahora, voy a encontrar ese espacio antes de dormir, ¿no? Yo antes de dormir elijo un libro que me nutra, elijo un libro que me ayude a ser más sabia. Entonces, ese es mi momento sagrado. O por la tarde me encanta mirar el sol. Entonces me siento 5 minutos, 10 minutos a solas conmigo y conecto con esa energía que es el sol. Vamos a ver en el seminario de biodecodificación que es el sol, en la vibración alta es lo masculino, el líder expansivo, y en la parte más baja es el machismo, la ira, ¿no? Entonces, la baja estima. Vamos a encontrar ese espacio sagrado para limpiar esos pensamientos que no suman, esos pensamientos negativos. Y vamos a hacer el ejercicio de cancelar y reemplazar por algo nuevo. Si no puedo, como bien decía en otros seminarios, me bajo del colectivo, del bus, del metro, una parada antes y camino a solas conmigo, sintiendo, ¿no? Ese espacio, esas cuadras que estoy caminando, esa conexión con mi ser. Es importante tomarse este tiempo para que sea un espacio sagrado para ordenar, limpiar y purificar. En el seminario siguiente vamos a ver cómo eso que vestimos vamos a ampliarlo, el reflejo de lo que quiero ser, de lo que quiero dar. Los personajes que, yo cuando vestía oficinista, ¿qué quería reflejar? Y a partir de ahí vamos a ir trabajando estos ejercicios, vamos a ir diferenciando los implantes que tenemos y recuperando, como siempre, nuestro poder interior. Ese es nuestro gran desafío de este seminario. Desde ya muy agradecidas por todos los que están y los que verán este seminario, por permitirse abrirse a esta nueva oportunidad para transformar sus vidas. El poder está dentro de ti. Yo soy Paola Andrea Luz en las redes sociales. Los invito a suscribirse
y a ver los próximos seminarios que van a haber a partir del mes de septiembre. Que tengan un feliz día. Namaste.